¿Cómo están mis queridos amigos de Un Café? Todos bienvenidos a este conversatorio en el cual nos vamos a referir sobre la raíz de la muerte, parte 2. Qué gusto poder compartir con ustedes. Les recordamos que estamos a las 5:30 haciendo la corona San Miguel Arcángel en el reto de los 21 días. Y que les invitamos a ustedes que se conecten a las 5:30 y todos los martes continuamos con nuestro conversatorio, con la segunda parte en la cual vamos a hablar de la avaricia, pereza, gula y lujuria. Yerobi Sánchez les saluda una vez más, bienvenidos. ¿Cómo están, queridos amigos? Patricio, Rafael, Mireya, buenas noches a todos ustedes. Buenas noches a nuestros amigos de Un Cafecito con Jesús y María. Les damos la bienvenida una vez más a este martes de conversatorio, de compartir entre amigos, de compartir un poquito de las cosas que para la gloria del Señor. También les queremos pedir que ya vayan viendo su tacita de café, su tacita de té, para que podamos ir haciendo este conversatorio. Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Hola, muy buenas noches con todos. Qué gusto saludarles una noche más, un martes más, para hablar de esta raíz de la muerte, que sin duda esperamos no nos falte tiempo. Qué gusto, Jerobi, Mire, Dimas, estar con ustedes compartiendo este momento. Que Dios nos bendiga y que el Espíritu Santo nos guíe para poder en este conversatorio ir conociendo un poco más de la verdad y a la vez puliendo nuestra alma y nuestro corazón para acercarnos más a Dios. Hola a todos los amigos de Un Cafecito con Jesús y María. Pues con mucho gusto estar nuevamente con ustedes y compartiendo sobre este tema que ahora, sobre todo en la actualidad, que casi ya se ha perdido mucho el hablar de estos temas. Y bueno, vamos a conocer un poquito más la parte espiritual, cómo nosotros vamos a poder defendernos o de pronto a darnos cuenta si estamos haciendo mal las cosas, ¿ya? Entonces, bienvenidos a todos. Bueno, pues con, con, con esta pequeña presentación una vez más, vamos a hablar de los pecados capitales, ¿no? Les decíamos en el anterior programa que los pecados capitales reciben este adjetivo porque constituyen la fuente o principio o cabeza de otros pecados. Y que es muy importante pues darnos cuenta dónde empieza la raíz de esto para empezar quizás a hacer ese cambio, esa conversión, ese plus que necesitamos como personas para realmente, viendo el origen de la situación, empezar a mejorar en esto que de los pecados hoy están muy marcados en nuestra sociedad, que incluso hoy los llegamos a ver como que fuera algo meramente normal, y más aún, que los llegamos y que llegamos a pensar que simplemente es algo de la mente, y no es así. Hemos ido desmenuzando y hemos ido indagando desde los diferentes criterios propios y de ustedes también, de que realmente cómo esto nos va envolviendo y nos va alejando realmente de donde tenemos que ir, ese norte, que es el regresar al Padre, esa vida espiritual correcta en la cual nos debemos mantener. Con este pequeño inicio, pues vamos a continuar entonces el día de hoy hablando del cuarto pecado capital, que es la avaricia. Ahora, muchas veces hemos dicho y hemos escuchado que avaro, o esta persona es avara, o es tacaño, o algo por el estilo. Partiendo del significado de lo que es la avaricia, ¿sabe? Nos dicen que viene del latín avaritia, y nos referimos al deseo o afán excesivo de poseer riquezas u otras posesiones, y más aún atesorarlas. Y voy a tomar
las palabras del psicólogo Erich Fromm, disculpen mi mal pronunciamiento, que él dice: un pozo sin fondo que agota a las personas en un esfuerzo interminable para satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. Con ese criterio de este psicólogo Erich y con la definición, el significado, damos inicio a este conversatorio hablando de la avaricia. ¿Qué dicen ustedes, Rafael, Patricio, Mireia? Bueno, creo que podemos también un poquito ir desmenuzando esto de cómo es la avaricia, cómo es que el hombre lleva el pecado. Y es porque el deseo natural del hombre está en la seguridad. Y cuando esto se distorsiona, cuando ese deseo natural se distorsiona, tal vez por el anhelo de tener todo tranquilo, todo seguro, y para ahí poder seguir avanzando en ciertas cosas, empezamos a tener como que este pecado de la avaricia, empezamos a acumular cosas que tal vez ya no lo necesitamos, tal vez ya está fuera de lo que realmente nos hace bien. Y pues vemos que es un pecado que muchos tal vez lo tenemos no solo en las cosas materiales, sino también es importante saber que se puede tener este pecado en las cosas espirituales. Veía algo muy interesante que decía que en lo espiritual muchas personas empiezan a comprar como que libros, como que ya salió una canción de algún autor o y tal vez ni siquiera las leen. Solo es por tener, solo es por decir que yo tengo este libro o tal libro. Y decía que también esto puede llegar a ser una avaricia espiritual. No sé ustedes qué opinan de esto. El micrófono. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2536 dice: el 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Entonces, me voy a enfatizar en algo del 2536 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la apropiación inmoderada, un desorden de querer más cosas al punto de prójimo. Considero que la avaricia es un tema, como hablábamos la semana pasada, de la envidia. También envidia un poco tus bienes y riquezas, pero la avaricia es entrar a tu corazón y desordenarlo al punto de desear el mal al prójimo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso en primera instancia, no sé, el Dimas, ¿qué opina? Bueno, solo para añadir un poquito de lo que ustedes acaban de mencionar. Dentro de la avaricia, nosotros vamos a ver, bueno, ya se habló que es un deseo desordenado, ya, porque en realidad todos podemos tener el deseo de obtener cosas, de tener una casa, de tener un carro, de tener una profesión. Entonces, el problema está, como ustedes lo han dicho, en el desorden por las cuales se obtienen todas las cosas. Pero esto parte más dentro del tema de la avaricia, que ¿por qué la persona lo empieza a hacer? Porque quiere ser señor de su propia vida, ¿sí? Entonces, cuando ya tú te crees un señor de tu propia vida, o sea, crees que ya tú puedes hacerlo todo, entonces en ese momento te estás olvidando ya de Dios y ahí te está convirtiendo en algo desordenado. Estamos dejando ese camino del Señor por otro camino que supuestamente pues vamos a encontrar una felicidad, pero ya sabemos que no va a ser una felicidad eterna, ¿no? Sino va a ser una felicidad momentánea. Entonces, desde ese punto, pues podríamos ya ir diciendo que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado esta frase
que dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Eso, chicos. Miren, la necesidad de tener, a pesar de no ser relevante, porque realmente un avaro acumular cosas sin ser relevante. Ejemplo, todos tenemos la necesidad de alimentarnos, ¿no es cierto? Pero el avaro ya no lo ve desde ese punto de vista. Pero yo quisiera ir un poco más allá y mencionar ese aspecto que dijo la Mire de la seguridad, porque a menudo este tipo de casos o objetos materiales son lo único que a esta persona es como que le permite ejercer un control. Entonces podríamos decir que cuando una persona en, qué sé yo, en su infancia o cuando estaba creciendo no podía asimilar lo que le estaba pasando en estas circunstancias de extremas que debería haberlo hecho por su beneficio, por su seguridad, no lo hizo. Entonces llega un momento dado que cuando ya va creciendo, incluso cuando es un niño, no sé si se han dado cuenta ustedes de que hay veces que dicen, no, es que esto es mío, por decirte algo. El mío menciona esa seguridad a lo que la Mire se refería hace un ratito, no sé si me hago entender. Sí. Entonces ahí puede significar también, puede ser ahí el comienzo de una persona que empieza a dar esos pasos hacia la avaricia. Yo podría decir que para nosotros darnos cuenta de que una persona está cayendo en avaricia, de pronto podríamos ver, por ejemplo, en este caso tú dices que esa persona dice que lo necesita, ¿no? Y bueno, pero en realidad, si esa necesidad que ella tiene, como decía Rafael, si esa necesidad empieza a aplastar a los demás, empieza a hacer un daño. Y otra cosa un poco más profundo es que uno se da cuenta cuando ya tiene miedo a desprenderse de las cosas. El momento en el que uno ya, o sea, o no puede desprenderse de las cosas en la parte de la avaricia. Por eso, por ejemplo, hay personas que de pronto se les es muy difícil dar una limosna, ¿no es cierto? A veces de pronto puede ser que las personas, digamos así, no quiero juzgar a nadie tampoco, pero de pronto se busca la moneda más pequeña para dar o así. Entonces ya nos estamos quedando, ya es muy difícil para nosotros desprendernos de las cosas. No te escucho. Ya estás apagado el micrófono. Lo siento. Para que vean que es en Yo creo vivo, que mis una de queridos las amigos. cosas también para ir identificando el tema de la avaricia, piensas que todo lo que está a tu alrededor es de suma urgencia o de prioridad. Cómo vivimos la actualidad, no sé, desde mi perspectiva, y a lo mejor corroboran lo que voy a decir. Vivimos una sociedad en la que nos definimos en momentos por nuestras apariencias. Entre comillas, tanto tienes, tanto vales. Y esto pues tendemos a respetar y admirar a aquellos que tienen mucho dinero, muchos coches, ahora que está de moda eso de las redes sociales, que te conviertes en un tantos likes, o yo escuchaba el otro día que solamente hacen cosas por tener acaparar ese sinnúmero de me gustas. Entonces, incluso llegan momentos dados en que los ponemos en un pedestal, como si fueran nuestro modelo a seguir. Entonces, realmente nos estamos mal direccionando en la forma en que dijo el pato, donde está tu corazón, está tu tesoro, así fue, ¿no? Pero ¿qué actual que estamos viviendo? Porque sí está muy bonito lo que hablamos y lo que decimos, pero ya hablando así, de las cosas en que nos manejamos en el aspecto cotidiano.
Porque esto decirlo a nivel de una persona que está en el camino espiritual, pues obviamente lo va a entender de una mejor manera. Pero una persona que todavía está arraigada en el mundo, como en algún momento nosotros también estuvimos, y la necedad era parte de uno. Entonces, ¿cómo hacerle entender o cómo dar ese criterio para decirle que por ahí no va la cosa? Bueno, yo creo que primero sería interesante como que conocer el por qué esta persona está teniendo esta inclinación, por así decirlo, esta inclinación hacia la avaricia, hacia querer tener más cosas. ¿Qué vacío tal vez quiere llenar? ¿Qué vacío tal vez quiere llenar? Y desde ese punto de vista nosotros ya podemos como que decir, bueno, entonces me está pasando esto, puedo trabajarlo, como que sería un pequeño ejemplo de cómo dominar este pecado de la avaricia. Pero también creo que es muy difícil para las personas adultas. Veía un artículo que decía que es muy difícil para las personas adultas dejar este apego tan grande porque dice que ya está como arraigado y encima de eso lo van heredando, pues viene a las generaciones y todo esto lo van repitiendo las personas que ven. Entonces, esto para cortar como que de raíz, sí es un trabajo bien fuerte, porque además de eso, yo creo que está unido a la soberbia, porque el avaro quiere ser el mejor, quiere tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor todo eso, entonces, o sea, ya sería como que una lucha más grande, y también por eso de la renuncia debe de ser más grande. Yo ahí podría, bueno, de pronto acotar un poquito. Bueno, en lo que tú dices, Yero, de pronto yo pensaría que más que avaricia entraríamos a otra cosa, como que gula, ya, porque, bueno, pero eso ya, bueno, ya lo desarrollaríamos un poquito o más después. Pero en ese sentido, por ejemplo, dentro de la avaricia, por ejemplo, podríamos hablar de las personas que trabajan mucho, ¿ya? Entonces, hay personitas que están trabajando demasiado y todo, y, y lamentablemente es simplemente como objetivo es por tener dinero. Yo les pregunto ahora a ustedes, de pronto, ¿qué pensarían de las personas que dicen, chuta, es que yo quiero entregarles a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a todos, cosas que yo no logré tener, yo quisiera que tengan ellos, y por eso yo me sacrifico y me entrego totalmente a que ellos lo tengan, ¿sí? Estamos hablando ahí de una avaricia. La, no sé si de una avaricia, pero yo sí me atrevería a decir que la niñez, la juventud, adolescencia, edad madura, o como lo que llegues a tener, y en algún momento de este caminar te llega la oportunidad de tener una familia, eso no significa que estás en la obligación de darles los que tú no tuviste. Porque los hijos y la familia no necesitan recibir lo que tú no tuviste o de no sufrir lo que tú sufriste, porque eso es parte de la vida, ¿ya? Más que avaricia, yo llamaría eso un egoísmo. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que la persona se vaya desarrollando. Yo creo y soy partícipe de que los hijos tienen que tener lo que tienen que tener. Educación, amor, respeto, consideración, tiempo de calidad con los padres. Y de ahí vas formando lo que es esa familia. En todo eso influye de una u otra forma a la persona que estás criando, que el Señor te ha dado la oportunidad de ser papá, de ser mamá. Pero el llenarle de cosas, o bueno, yo cuando tenía 5, 6, 7 años, no tuve un PlayStation y mi hijo desde los 5 ya tiene una tablet, ya tiene un PlayStation, ya tiene todo eso.
¿eso es darle realmente a tu hijo lo que tú no tuviste para ser feliz? ¿O estás supliendo de una manera equivocada, quizás del tiempo que tú necesitas ahora? Vuelvo y repito, no sé si tenga que ver con la avaricia lo que estoy diciendo y el ejemplo que tú lo pones, pero sí más bien creo que las personas tenemos que ir creciendo en base a nuestros errores, porque el error te hace empiezas a caminar. La guía no está de más, ¿no? El micrófono. Tenemos unas personitas para saludar. Bueno, yo quiero saludar ahí a dos cumpleañeros. Vamos a Ah, hacer un pequeño corte ya. Moni. Sí. Saludos a Doña Moni, que está cumpliendo añitos. Bueno, ella está ahorita pasando por unas dificultades, pero pues bueno, ahí le ponemos también nuestras oraciones a Doña Moni y le deseamos un feliz cumpleaños. También a otro amigo, Hernán Cumbajín, también dice que nos veo y conversábamos, me dice, bueno, ya hablamos en la noche. Y yo decía, ¿cómo en la noche? Ahí nos tomamos un cafecito con Jesús. Perfecto, le dije, muy bien. Entonces, ahí le enviamos unos saludos también a Hernán, que aquí estamos pegándonos un cafecito con Jesús y María. También hay saludos para Marco Pérez, más conocido como Patito también que nos está siguiendo. Muchos saludos. Para Rosita Almeida también que nos está siguiendo, Juliana Arlet y, y también Sandrita Ontuña nos están viendo. Les mandamos un saludo y les agradecemos por conectarse en esta noche. Bueno, como continuando con esto de la avaricia, yo creo que es importante ver que Jesús nos da un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan que Zaqueo era un cobrador de impuestos, el cual ya tenía como que la costumbre de cobrar más de lo que se debía? Pero Jesús le llama y le invita. Y es más, le dice que va a comer esa noche en su casa. Entonces, no todo está perdido, no todo se puede decir que ya no tiene solución para nada. Para Dios nada es imposible y vemos aquí este claro ejemplo de Zaqueo y cómo Jesús acoge al pecador, porque Jesús lo que dice, yo vine por los pecadores y por eso hace este gran... Eh, este gran misericordia, acto de misericordia con la persona y de esa manera como Zaqueo ve la gran misericordia que el Señor le tiene a pesar de todo lo que él hacía, él se convierte. Y tal vez muchas veces nosotros nos olvidamos de ver eso, de ver la misericordia del Señor y tal vez decir que ya no tenemos remedio o ya somos así, yo ya crecí así, es que yo o sea, ya me tienen que querer así o aguantar así, en pocas, porque yo soy así. Pero no, el Señor, vemos que para el Señor nada es imposible y se puede lograr cambios muy, muy. Hay una cosa, voy a leer un mensajito. Dice, estás confundiendo trabajo, avaricia y falta de amor hacia la familia. Fuera bueno que conceptualicen y demuestren dónde estaría el error. Por ejemplo, trabajas mucho y te olvidas de tus hijos. Diferente es, trabajo y me doy tiempo para mi familia, para mis hijos y demás. Quizás error conceptual o confusión al momento de explicar. A ver, sí, me parece muy bien y lo voy a poner en este sentido. Hablemos por partes de este mensaje. Dice, estás confundiendo trabajo, avaricia y falta de amor hacia la familia. Primero creo que puede ser coyuntural todo esto, porque en el afán por tener nos ponen una actitud avariciosa en la que queremos tener mucho más de lo que realmente necesitamos.
con los demás y lo que poseen. Intentamos atesorar y evitamos compartir demasiado. No vaya a ser que en algún momento nos quedemos sin nada. Ahí estaría la diferenciación en que trabajo, avaricia y falta de amor hacia la familia, con lo que acabo de decir. Ahora, en esta parte que dice, trabajas mucho y te olvidas de tus hijos, diferente es trabajo y me doy tiempo para la familia. La cuestión es que ahora no le damos tiempo para la familia, porque nos justificamos en todo. No solamente trabajo. Ejemplo, yo trabajo y cumplo con lo que tengo que cumplir o con lo que puedo cumplir, pero sin embargo no dicen nuestros mismos amigos, pero es que yo, o le decimos en la casa a nuestros hijos y esposa, pero yo también tengo derecho a un respiro, quiero disfrutar, me voy con mis amigos. Entonces, cuando decimos en eso, también caemos en estas actitudes, o en esta actitud avariciosa, porque una persona que empieza a caer en este tipo de actitudes, no solamente va, mejor dicho, va más allá de lo que hemos hablado, del mero placer de acumular, porque detrás de esta fachada solamente vemos codicia y egoísmo. Y esta persona se convierte, o mejor dicho, es extremadamente insatisfecha. Entonces, ahí creo que está contestado y creo que está mucho más claro la conceptualización que nos mandan en este mensaje. Pero sí, el avaricio no entendamos, el avaro no entendamos que solamente es el que acumula, 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 no, va más allá. Y esto tiene consecuencias, pues, que afecta directamente a la familia. Espero haber contestado ese mensajito. No sé si ustedes quieren decir algo. Es que creo que también sería en el punto de que, además de que la persona acumula, además de que está como que matándose por trabajar, no le da, como decían antes el pato, limosna. No, sí, mientras yo esté bien, mi familia esté bien, mi círculo cercano esté bien, todo está bien. Entonces, creo que ahí un poquito también podemos darnos cuenta cuánto estamos dando al prójimo, cuánto estamos ayudando, o estamos dando de lo que nos sobra o de lo que nos falta, como aquella viuda que dio a ella de lo último que tenía, pero lo dio con amor. Y esa es otra cosa también que muchas personas empiezan como que a dar o a regalar cosas, pero como que por decir ya porque toca o porque para que no digan que tengo y no doy. Y también la intención creo que es algo muy importante en recalcar en esto, porque muchas veces solo lo hacemos tal vez por interés, por decir, para que esta persona vea que se me preocupo o para que el resto me vea que yo estoy haciendo este acto de caridad. Lo que pasa con muchas personas que tal vez publican cómo están regalando algo, cómo están dando algo, y realmente solo es conocidos. Aquí, mire, con lo que tú dices, podríamos decir lo que dice la palabra de Dios, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y la izquierda no la derecha. ¿Por qué hago este corte? Porque cuando uno puede dar con gusto a alguien, no lo hace pompa ni lo muestra, solamente lo hace. Entonces, si partimos que la avaricia es un desorden de un bien material o económico, también puede ser espiritual, cuando uno se muestra a los demás, ya se desordenó, porque la raíz es ese desorden en tener algo. Como hablábamos la semana pasada de la envidia, pero en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2534 dice: el 10º mandamiento desdobla y completa el 9º, que versa sobre la concupiscencia de la carne. Es decir, que va comparando la avaricia con un tema. Prohíbe la condición del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el 7º mandamiento. La concupiscencia de los ojos lleva a la violencia y a la injusticia prohibidas por el 5º precepto. La condición tiene su origen como la fornicación, la idolatría, condenada por las 3 primeras prescripciones de la ley. El 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón.
¿Por qué leo el 25:34? Porque si se dan cuenta, une a varios pecados y los pone como se convierten en avaricia. Habla de la lujuria, habla del robo, habla del matar, porque en Miqueas 2:2 dice que te vuelve violento. Al codiciar los bienes te vuelves violento, tú y tu familia. Miqueas 2:2. Entonces, el 25:34 del Catecismo de la Iglesia Católica, yo creo que es como un, hey, alerta, com, cometiendo los pecados anteriores, quieras o no quieras, te vas a convertir en una persona avara. No sé si se entiende este parafraseo del numeral 25:34. ¿Estás apagado el micrófono, Yero? Sí, era para ver si están atentos. Se convierten en personas codiciosas y egoístas con la atención puesta en sacar tajada de cualquier situación. Solo se dan si les da y temen prestar cualquier cosa por miedo a que no devuelvan. Ahí está resumido lo que acabas de decir. O sea, en palabras un poco más morochas, un poco más aterrizadas, se podría decir que es una persona coña. Sí, ahí está. Entonces, y te vuelves con todos, no es que solamente con mis hijos sí les doy todo y al resto no, nada que ver. Oye, pero, o sea, tomando en cuenta lo que hablábamos antes de la familia, te vuelves coño, no sé si es que no estamos infringiendo en nada, decir coño, en el sentido de querer darles un bien material, pero les quitas tu presencia. Hablando de los tres padres y la mire de invitada. Así. O sea, Pero esto es como que para qué. Ajá, porque muchas veces los padres yo he escuchado que dicen, te estoy dando todo, o sea, ¿por qué te quejas? O tú tienes que estudiar porque te doy todo. Ese es tu pero es único falso. Ajá. Es falso porque un padre que no te da amor, no te da todo. No te da lo necesario, no te da una base. O sea, te está dando la casa con las columnas, pero nunca hizo los cimientos. Y esa casa se va a caer. Ya. Les voy a leer 2 mensajitos más. Jesús y María fueron felices en esta tierra, con tan poco que si ellos son nuestro modelo, quedamos muy mal, porque ahora el estándar que nos pone la sociedad es alto, que de una u otra manera corremos el riesgo de caer en el deseo de tener algo mejor de lo que poseemos. ¿Qué piensas? Es que claro, aquí tenemos el vivo ejemplo de cómo Jesús vino a hacer nuevas las cosas, ¿no? Y de lo que hablamos el otro día y decíamos que los Reyes Magos pensaban encontrar a Jesús, era en un castillo, o sea, como que en medio de sirvientes y muchas cosas, porque era el Salvador. Pero vemos que Jesús viene a hacer otra cosa y nace en un pesebre, en lo más humilde. Y ni siquiera en su casa, estaban de visita, pero ahí estaban ahí en eso del censo, y ni siquiera les dieron, o sea, una casa donde, si no era lo último que les dieron, y ahí como que vemos ese ejemplo de cómo todas las personas estaban como que pegadas a sus cosas y no se preocupaban por el prójimo, pero Jesús igual nació ahí y lo hizo para dar ejemplo a la humanidad de que las riquezas no lo son todo. Ahí les había comentado hace un momento, ¿no? El poder que nosotros, por ejemplo, tenemos para desprendernos de las cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, radicaría mucho. Hay un ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Ella tiene una frase que dice, todo, a ver, da hasta que te duela, dice la frase de ella. ¿Sí? Entonces ella tuvo, hasta que te duela, sí. Ella tuvo una experiencia que una vez le vinieron a hacer una donación y le había llegado un cheque de $2 millones, ¿no? Entonces ella cogió el cheque y vio y se sorprendió de la cifra. Entonces ella regresó a ver y le dijo, Chusa, le debe costar mucho entregar $2 millones.
Entonces el señor, el que le llevó el cheque, le dice, no sabe que en realidad para mí... Entonces ella le cogió el cheque y le devolvió y le dijo, si a ti no te duele esto, no sirve de nada. O sea, porque, porque bueno, entonces ahí estaría, por ejemplo, el hecho de que nosotros como, bueno, pues ya, porque nos metimos en este tema de familia. Entonces, claro, o sea, podríamos nosotros también sacrificar algunas cosas, por ejemplo, sacrificar en el hecho de decir que no podemos, que no tengamos y no nos moriríamos o no pasaría nada. Porque, por ejemplo, cada situación o cada estado, como se dijo aquí, merece cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que es soltera, la Mire. Entonces, Mire no necesita muchas cosas, pero en cambio nosotros que estamos casados, que tenemos familia, sí necesitamos algunas cosas y se tienen que trabajar y se tienen que dar. Entonces, pero bueno, ahí no estaría lo malo, ¿no? Sin planteado desde el inicio, sino más bien es ese deseo que tenemos solo de poseer y Bien. sacrificamos muchas cosas. Y otro mensaje dice, pero pasamos de la avaricia al egocentrismo. Sin embargo, según la RAE, sabemos lo que es la RAE, ¿no? La Real Academia. Sí, ya. La característica de la avaricia es atesorar sin compartir con nadie. Pero muy buena la charla, saludos. Eso es lo importante de esto, que esto sea una charla entre ustedes y nosotros, que no nos guardamos ningún mensaje y si podemos contestarlo hacemos, si no, no, pero siempre vamos a dar nuestro criterio, siempre, porque nosotros respetamos el de ustedes y estamos seguros que respetarán el nuestro. Como les dije una vez, no queremos convencer a nadie, simplemente cada quien saque sus propias conclusiones y crea que haga lo mejor que tenga que ser, siempre, siempre enfocado en Dios, en el Creador. Y sí, es cierto, el egocentrismo dice que es una valoración excesiva de la persona, de la propia personalidad, que lleva a otra persona a creer y atenciones, de acuerdo. Entonces, ahí sí podríamos concluir de que el egocentrismo está dentro de la avaricia y no al revés. No es que se convierte o no es que pasamos de la avaricia al egocentrismo, no, es que el egocentrismo se hace parte de la avaricia. Justamente con lo que decía el Jonathan, el Rafael, que esto va a ramificaciones y que esta es la raíz. Y si la raíz de ahí no va a ir en un solo ahí, tiene que dispersarse por un montón de lugares. Una de esas del egocentrismo, de acuerdo. Y da toda la característica para que sea parte de la avaricia y no que la avaricia sea parte del egocentrismo. Por eso, de pronto podríamos decir también que las personas ya en ese camino se vuelven señores de su propia vida. Pues que tener dinero, tener cosas, ya te vuelve un señor y empiezas tú a mostrar ego porque ya tienes facilidad de dinero y puedes obtener. La persona ahora quiere ser señor de su propia vida y no quiere depender de nadie más, ni siquiera de Dios, porque ya se ha olvidado de Dios. Muy bien, ¿alguien que quiera decir algo más acerca de la avaricia ya para ir terminando? Porque tenemos 3 temas más. En Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Dice esto en Lucas 12:15. Por más que atesoremos bienes en la tierra, eso no nos llevará al cielo. Entonces, recapitulando un poco lo del catecismo en el 2534, va unificando como varios pecados y te dice que tengas cuidado para que esto no se convierta en un desorden total y te vuelva una persona avara. Eso, de mi parte, no sé. ¿Qué opinan, chicos? ¿El siguiente tema o qué? Desma. Pato, ¿quieres decir algo más de la avaricia? Tal vez, miren, ¿no? Yo simplemente quisiera decir que para esto de la avaricia, miren, bueno, solo recalcar nada más, porque ¿cómo nos damos cuenta que estamos cayendo en eso, en esa dificultad que tenemos para desprendernos de las cosas?
Y cómo podemos nosotros empezar ya a apartarnos un poco es el tema de la limosna, ¿sí? Y como lo dijo Rafael, dar una limosna en lo escondido, ¿sí? A veces podemos dar cosas que en realidad nos cuesten un poquito y eso creo que ayudará también. Y otra cosa es que cuando nosotros trabajemos mucho, pues bueno, pues si nos toca trabajar mucho, pues concentrémonos en hacerlo por el amor a Dios. El primer mandamiento para contribuir a destruir este tema de la avaricia. Nada más. El primer mandamiento de la ley de Dios que dice, Bueno, Dios sobre todas las cosas. con todo lo que puedes tienes que dar. Muy bien. Miren nada más. Verán, les voy a leer algo que dice aquí, un comentario, dice, voy a poner el ejemplo que siempre caemos y más las chicas, atesoramos las prendas que más nos gustan y como hemos subido unas tallitas, soñamos en que volveremos a usar y por eso no donamos y pasan años guardadas. Y creo que eso sí nos pasa a las mujeres mucho. Porque sí nos gusta, creo, como que decir ya algún día me queda y, y creo que esa es una manera de no dar al que más lo necesita, porque como dice aquí, o sea, pasan años ahí guardadas pudiendo ayudar a alguna persona con eso y porque nosotros ya no lo vamos a usar, definitivamente ya no lo vamos a usar. Y creo que sí, también es un mensaje para las chicas, no solo para las chicas, sino para las mujeres en sí que tenemos como que eso ahí en nosotros de querer ir guardando las prendas de vestir que tal vez ya quisiéramos que nos sigan quedando, pero definitivamente no va a pasar. Y más bien no darlo con pena, ¿no? Porque eso es lo que pasa muchas veces, no, es que cómo voy a dar y que no sé qué, sino que más bien darlo sabiendo que la otra persona lo puede necesitar y lo puede usar mejor que nosotros. También el pato nos dice, a veces atesoramos hasta la vida espiritual. Los apóstoles cuando veían que otros expulsaban demonios en el nombre de Jesús, se molestaron y le dijeron a Jesús, ¿la avaricia entra en la vida espiritual? Es una pregunta, ¿la avaricia entra en la vida espiritual? Respondan. Yo diría que no, realmente uno, no, o sea, cielo, que es el máximo bien, o tal vez se podría convertir en avaricia cuando solo quieres poseer algo, un medio y no el fin, porque si bien es cierto el paraíso es compartir con Dios, pero solo anhelas el paraíso más no estar con Dios, podría considerarse que es un tema de avaricia espiritual. Es que él, por ejemplo, aquí pone este ejemplo y dice, los apóstoles cuando veían que otros expulsaban demonios en el nombre de Jesús se molestaron. Pero creo que eso podría ser Pero un como tema de envidia. envidia. Claro, eso estaría más relacionado con otros pecados, porque cuando hablamos de avaricia hablamos de poseer, ¿no? Cosas materiales, pero de pronto como aquí se relaciona mucho, por ejemplo, se relacionan pecados y lo que hablaban hace un momento, lo que por experiencias de sacerdotes que cuentan, hay pecados que se relacionan también, ¿no? Por ejemplo, lo que acababan de decir un poco de que a veces se acumulan cosas porque les queremos, digamos así, hacerlas, por ejemplo, el tema de la ropa y eso. Miren, por ejemplo, hay pecados capitales, ya vamos a hablar del tema de la lujuria. Muchas personas ya en avanzadas edades, digamos que ya no van cometiendo estos pecados de lujuria, pero caen en avaricia, porque ustedes se han dado cuenta que los viejitos, bueno, escuchaba un sacerdote que decía, los viejitos ya no caen en pecados de lujuria, ellos caen en avaricia porque empiezan a acumularse cosas, a guardar cosas y a tener cosas. Y no sé si ustedes alguna vez escucharon una noticia que hubo acá por en la Tacunga de una persona que falleció y estaba en un mueblecito y ahí tenía un montón de dinero, pero eran sucres y tenía muchísimo dinero. Entonces,
uno asume y dice, wow, o sea, esa persona acumuló tanto, tanto que ni siquiera lo gastó, ni siquiera lo cambió cuando ya era para dólares. Entonces así sucede y ahí se va dominando el corazón de las personas. Entonces la avaricia te domina. En la palabra de Dios también al dinero lo ponen como un señor, digamos, que empieza a dominarte. Entonces Dios dice, no puedes tener a dos señores, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho el corazón de eso. Dicen en el banco Next. Vamos a hablar. Dejen sus comentarios. Vamos a ver qué Sí, vamos sacando de escríbanos. ahí. Escriban, reclamen, ayúdennos a prepararnos más. Qué bonito. Ahora vamos a hablar de la pereza. ¿Qué pereza? ¡Qué pereza! La pereza es un término que procede del vocablo latino pigritian. Puede emplearse para nombrar a la desidia o a la flojera que lleva a las personas a no poner empeño o a no desarrollar ciertas tareas que se debería cumplir. Así de sencilla definido. Pero para la religión católica tal, y que de su manifestación derivan otros pecados, como lo estamos viendo. La pereza es tomada como una falta en tanto supone que el ser humano no se hace cargo de su propia existencia, no asume sus obligaciones y solo se entrega a aquello que le otorga placer. Con esta pequeña explicación, definición, abierto el debate para hablar sobre la pereza. Bueno, dentro de esto es importante también reconocer que San Juan Pablo II nos habla de que por qué el hombre llega a tener este pecado de la pereza. Y es porque quiere tener paz. Y dirán, ¿cómo se relaciona la pereza con la paz? Pero se relaciona porque, ¿qué hacemos comúnmente cuando nos sentimos como que deprimidos? Queremos ir a acostarnos y dormir y como que nadie me moleste y que aquí me quedo y así. Entonces, porque como que una paz, una tranquilidad. Y aquí es lo que se desordena, ese querer paz y tranquilidad en la vida, que viene la pereza. Entonces, importante como que conocer la raíz de cómo se viene distorsionando esto, de cómo nosotros podemos llegar a la pereza. Entonces, identificar en nuestras vidas creo sería esencial qué es lo que no me está dejando tener paz, qué es a qué estoy huyendo, qué no estoy queriendo resolver, y me estoy como que refugiando en otras cosas y prefiero como que acomodarme en mi cuarto y dormir y mejor no hacer nada, o si hay un problema, mejor allá ellos, yo mejor aquí tranquilo, no pasa nada, y como que llegamos a tener como que esa pereza de mejor quedarnos ahí quietos. Yo ahí, bueno, como concepto, bueno, muchos pueden decir que la pereza es no hacer nada, ¿cierto? Pero en realidad, o sea, los perezosos sí hacen bastante, y hacen mucho. En sí, yo le definiría un concepto como pereza, pereza como tal es no hacer lo que tiene que hacer, ¿ya? Y ahí yo sumo algo que tú dijiste, mire, y que está muy, 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 pero, o sea, es una característica de pronto de las personas que de pronto hemos pasado por el tema de la pereza. Y ahí viene el tema de la tristeza, ¿sí? Bueno, me parece que Santo Domingo también lo relacionaba con la sedia, porque las personas, miren, no hacen lo que tienen que hacer, entonces buscan hacer cosas para no hacer, para... Entonces, por eso, por ejemplo, hoy mucha gente dice, y es un tema de actualidad, mucha gente dice, los jóvenes
Los jóvenes ahora no hacen nada, solo están en las redes, solo están en la televisión, están en los juegos. Y miren, de pronto a ellos los conocen como perezosos, pero en realidad están haciendo mucho y se cansan y tienen muchos problemas. Entonces, y es porque la pereza, pues en la pereza el perezoso hace otras cosas que no debe hacer, pero está escapando de algo. Está escapando de preguntarse, de hacerse preguntas bien fuertes de quién es él, cuál es su vocación, qué es lo que debe hacer, pero no lo hace. Eh, Creo que también la persona perezosa es una persona negligente, que se va acomodando y comparto lo de Patricio. Es un tema de posponer un trabajo que tarde o temprano posterior con más premura porque ya te acaba el tiempo. Entonces una persona perezosa llega siempre a justificarse del acto de no cumplir en su tiempo algo también. Y siempre está como excusándose de que no tenía los recursos, eh, trabaja mal, no sé, como para también dar un poco de características en torno a una persona perezosa. Me parece que es una persona negligente, que se justifica, un poco también amargada de su condición, no sé, eso. yo quiero Verán, aquí, leer, dale, mire, dale. ya. Verán, hay una pregunta que nos dicen. ¿Las personas que trabajan sin medida pueden ser perezosas? Antes de contestar, yo, yo quiero leerles algo que me llamó mucho la atención y, y no les pregunté antes de hacer este conversación, pero, pero quiero preguntarles a los que nos escuchan y a ustedes algo que sí me llamó la atención y que dice, cuando se habla de pereza, no se refiere a las conductas ociosas, que es hasta prácticamente lo que hemos estado hablando, sino a una persona que se dedica al disfrute de los placeres de la vida. Eso no se considera pecado, sino que habla de lo que se llama la tristeza de ánimo. Algo mencionó el Pato por ahí de la tristeza, que aparta al creyente de las obligaciones espirituales. ¿En qué quedamos? Entonces, el perezoso no es tan perezoso, como que tiene mucho sentido lo que decía el Patricio hace un rato, con esto que les acabo de leer. Incluso nosotros pensamos que la pereza es el físico, pero no es así. La pereza viene a ser un asunto más de lo que les dije. Es que creo que aquí, sabes que podemos contestar con lo que dijo el Pato, creo que al inicio. Dijo que la pereza es no hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, al no, y esto se complementa con lo que decía el Rafa, que no se cumple con las obligaciones, con las responsabilidades que uno en sus estados diferentes de vida se tiene. Y empieza como que a hacer otras cosas y lo descuidamos. Entonces, y empezamos como que a hacer otra y nos olvidamos de lo que realmente se tiene que hacer, de lo que realmente nos han enviado a hacer. Entonces ya no estamos hablando de pereza, ahora le hemos dado un nuevo nombre y va a ser la enfermedad del siglo XXI, se llama depresión. Mira, iba para allá porque... Entonces te gané, ahora sí, igualame. Es que miren, para el perezoso, ¿qué es lo que pasa con el perezoso? Es que mi propia tristeza me pone mal. Miren, yo por ejemplo les decía, este tema, esto lo dicen nuestros antiguos padres, ¿no? Las personas, por ejemplo, pueden llegar a trabajar, pueden cumplir sus 8 horas de trabajo. Por ejemplo, un sacerdote me decía, mira, yo puedo trabajar
las 8 horas que normalmente el mundo lo dice. Pero si yo en esas 8 horas me dedico solo a hacer la administración de mi parroquia y dice, como ya trabajé, entonces ya no voy a hacer nada. No, dice, como yo soy sacerdote, tengo que rezar, tengo que mortificarme, tengo que hacer algunas cosas. Es como un padre de familia. Trabajó las 8 horas y llega a la casa y dice, chuta, ya a mí me dejan en paz, ya no quiero obligación, le lleva a que él es papá, no es solo trabajador, es papá, es esposo. Entonces, por eso iba encaminado. Pero ¿qué es lo que sucede ahora que las personas pues tienen que escapar de su propia vida? El perezoso escapa de su propia vida, por eso no hace lo que le corresponde, escapa de su propia vida y normalmente el perezoso pues entonces está cayendo en otro que es la hija de la pereza, que se llama, bueno, pues lo voy a decir así, eh, chismear. Entonces, las personas perezosas empiezan a buscar la vida de los demás y empiezan a comentar y empiezan a chismear la vida de los demás porque no están conformes con su vida. Entonces, llega tanto así la tristeza que a esas personas les pone mal, ¿sí? Y por eso ustedes se han dado cuenta, y aquí voy a hablar incluso de un, de un demonio, han escuchado el demonio del mediodía. Y esto, el demonio del mediodía, porque normalmente sucede que hay personas que llegan ya a un punto de la vida, más o menos, digamos, unos 40 años, y regresan a ver al pasado y dicen, Dios mío, 40 años y no he hecho nada, y no he logrado nada, y no he hecho nada, y no he disfrutado, y esto, y por lo general, ustedes han visto en la vida que las personas a esa edad pues se divorcian, se casan con personas jóvenes, se compran autos, empiezan como que a... ¿Por qué? Porque piensan que en su vida no lograron nada y ahora quieren revolotear todo y llegar a hacerlo. Entonces, llegan a la mitad de la vida y les da esa tristeza y luego empiezan a hacer cosas de jóvenes. Pero ahora, pues en realidad, como tú dijiste, las personas pues llegan a una tristeza muy profunda que no se convencen de lo que ellos están haciendo, entonces empiezan a verse muy mal. ¿Qué pensamos, Rafael? Mire, entonces ya no es pereza, es depresión. Verás, estoy buscando un artículo que leí hace poco, pero va en contra de lo que tú decías, porque literalmente se enfoca al desprecio por el trabajo como tal, pero no recuerdo, estoy buscando el tema, porque incluso citaba a Santo Tomás que decía que, que se podría considerar la madre de los vicios en el sentido de que un alma perezosa desprecia incluso la oración por el anhelo de conseguir algo o en el accionarse a alguien. Eso es como el resumen de la lectura, pero sí me gustaría enfatizar en el tema de que una persona perezosa tiene un desgano al tema de acción al trabajo. Cuando digo al trabajo, hablo más bien a la acción de hacer algo, sea un bien espiritual. Pero es que ahí Mm, tienes que tomar en cuenta algo, John, Rafael. Mira, lo que dices sí está muy bien, pero hay una cosa que aquí dice que el perezoso no es el que no hace nada, el perezoso es el que quiere hacer las cosas que le hacen sentir bien, lo que le da placer, y tiene mucha relación con lo que tú dices, con el resumen pequeño que los estás dando. Entonces no es que no hace nada ni nada por el estilo, no, más bien sí, pero sí, sí. sí descuida sus tareas, sí, nadie dice que no, y todo lo que esto implica, pero realmente, no sé si me prestaron atención, pero al principio yo di dos definiciones, ¿no? La una, pues la que está ahí, y la otra que, como dije, la religión católica. Entonces, enmarcado a eso es que empezamos este conversatorio de la pereza, ¿no? Entonces, sí, lo que dice se llama la tristeza de ánimo, que aparta al creyente de las obligaciones espirituales, y es cierto. Hay personas
a lo mejor físicamente no quieren cosas que les van complaciendo, que les van generando ese cierto placer, entonces sí lo hacen. Entonces, ¿dónde quedaría esta situación de la pereza? Y que ahora, como hice relación, en la actualidad llamamos esto, diría yo, la depresión. Porque, si me permiten ustedes, les doy el significado utilizando términos morochos, como dijo el Rafael. Estamos definiendo a la pereza. Miren, en el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo transitorio permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Entonces ahí está el ejemplo que dio el Pato cuando dice 40 años el tipo regresa a ver atrás qué he hecho con mi vida. Entonces sí estamos de una u otra manera cayendo en eso y en lo que tú dices, mi querido Rafael, ¿o no? Yo puedo... y es que miren, dentro de la pereza es como vivir en una mentira, ¿no? Porque la persona perezosa piensa que no puede, o sea, no hay una solución, no pueden cambiar las cosas. Y de lo poco Entonces que no puede ver conocemos de los depresivos, ¿qué dicen ellos? exactamente eso, que no Exactamente pueden. lo mismo. Claro, y por eso estamos invitados, digamos así, a que estas personitas pues crean que Dios les puede cambiar. Y acá me voy a ir un poquito más a lo que dice San Agustín. Miren, San Agustín dice, el perezoso vive en el futuro o el pasado, lo que he hecho y no hice. O sea, así vive el perezoso, ¿ya? Entonces el perezoso no es capaz de vivir el día a día. Y por eso San Agustín hace una pregunta y dice, ¿existe el futuro? ¿Existe el pasado? Y él inmediatamente responde y dice, no, existe solo un presente del presente que es lo que estamos viviendo en este momento, lo que hacemos en este momento, y un presente del futuro es lo que yo espero. Entonces, y ahí va más todavía relacionado con el tema de la depresión y cosas así. Es Entonces, más, como dijo el padre Espinosa de los Monteros, ya hasta le pusimos de a poco pues se llama, ahora ya ni siquiera le decimos depresión, ahora le decimos la depre, porque hasta para eso tenemos pereza pronunciarla completa. Con cariño. Verán, chicos, espero que le hayamos contestado a Brian. Si no te contestamos, bueno, vamos a preguntar. Tenemos aquí Reenvíanos otro mensaje. otro comentario de Oscar que dice, ¿qué tal qué tal mis estimados hermanos? Que el Señor les conceda la paz. La pereza afecta mucho, lo podemos llamar asedia. La persona no se preocupa por sí misma. Es una parálisis del alma. Las personas que tienen está llevando por los deseos. También lleva a que el corazón vacío se llene de cosas vanas. Podemos también decir que llega al mediodía, el demonio del mediodía que hablaba el Pato. Pero la serie traduce como tal a un tema de qué-me-importismo. De pereza La, espiritual. la tristeza traducción del también. paralelismo de asedia es no me importa. Corta. Llueva, prendo, la apagué, aquí estoy bien. No, como para entender el contexto también. Bueno, y realmente el perezoso también es como cuando le preguntan, no sé si vieron ustedes un meme que dice, ¿qué haces de mañana? En las mañanas descanso, ¿cómo es? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso, dice. Ese es el chiste del perezoso, entonces. Más o menos está relacionado. Ha O sido para del, mencionarlo o hoy del día que que me lo he está, grabado. o del que está depre. Verán, hay otro comentario que dice, decir que la pereza es igual a no salir de la zona de confort. Totalmente, totalmente. O sea, Porque el que está ensimismado en esa zona de confort no va a querer salir. Y podemos decir también que
el perezoso piensa que lo que Dios piensa que es bueno para él, él piensa que es malo, ¿no? Y por ejemplo, algo decía Rafael, en realidad las personas perezosas, pues sí es un poquito difícil, por ejemplo, el tema de la oración, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las personas piensan que eso es malo para ellos, ¿sí? Y no es algo importante para ellos. Entonces, por eso empiezan a bloquear el tema de la oración o acercarse a Dios. Pero bueno, o sea, en sí, yo diría como una ayuda para las personas es que hay solución. Dios puede cambiar, ¿no? Dios nos puede hacer muchas cosas, puede... Ujú. Y otra cosa, lo último, ¿cómo saber, por ejemplo, si soy perezoso? Ahí hablaríamos un poco de nuestras vocaciones, o sea, ¿qué debo hacer en mi vocación? Entonces uno dice, a ver, ¿qué estoy haciendo en mi vocación? Y ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Miren esta pregunta. Dice, ¿podemos decir que el perezoso no le gusta su propia vida? Lógicamente, lógicamente, por eso él escapa de su propia realidad. de su propia realidad, y por eso él De busca hacer otras cosas. su estado de vida, de las cosas que tiene que hacer y mejor se va. Ahora yo les hago otra pregunta que me brotó ahorita. Quiero, Dime, antes dime. de que hagas la pregunta, ¿puedo leer una cita bíblica? Por favor, es nuestro programa, no es mío, es de todos. Verán, dice, vete donde la hormiga, perezoso, mira sus andanzas y te hará sabio. Vete donde la hormiga, perezoso, mira sus andanzas y te hará sabio. ¿Qué opinan de esta cita bíblica? Maravilloso, eso es lo que nos quiere decir. La pereza, la depresión, lo primerito que hay que hacer es ser diligentes, casi digo negligente, diligente. Ese es el primerito, ahí está lo que dice porque las hormigas, ¿qué son? Diligentes. Segundo, nosotros, el ejercicio físico ayuda muchísimo en esta parte, porque mientras tú no te encuentres así en ese estado de stand-by, en el que ¿qué hago? No hago por ahí. Entonces, el ser diligente y hacerlo con esto, ahí está el clarísimo ejemplo que pones tú de las hormigas, porque ¿cómo son las hormigas? Primero trabajan en equipo, ¿verdad? Saben lo que tienen que hacer, cada quien cumple su función. Descansan. Hacen lo que tienen que hacer, y en ese punto podríamos también decir el tema del ocio. Y como tú dices, y ya mencionaste un poco el tema de, por ejemplo, el deporte. En el ocio, uno puede decir, chuta, de ocio me voy y me pego un sueñito de unas 5 horas. Pero también ocio puedes trasladarlo, por ejemplo, a hacer deporte, a hacer oración, ¿no es cierto? Leer un libro. Entonces, ahí también podrías ir, por ejemplo, cambiando un poquito. No sé si les pasó a ustedes cuando uno empezó a hacer el rosario todos los días. ¿Martirio o no martirio? Sí, no, nada más, no queremos explicaciones. ¿Sí o no? Al inicio, no. No, sí, igual. Sí, hasta cuando estuve en el retiro, pereza. No, mentira. El asunto es que sí tiene mucha relación con esta parte que sí nos aleja de los sacramentos, sí nos aleja de lo espiritual. Y realmente ahí está el verdadero problema. Y ahí es cuando caemos en esta pereza, depresión, como quieran tomarlo, amigos. El nombre que mejor le encaje, no importa, pero si le está afectando en su vida, tiene la solución. Primero Dios. Y el resto, pues, voluntad de su parte. Voluntad. No sé si quieren decir algo más o vamos a cambiar ya. Lo último, un remedio para la pereza nos dice que es la obediencia. ¿Qué opinan ustedes? Claro, dame comprando en la tienda, porque a mí me dice mi hijo, no me pregunten el nombre. Todo a mí me manda. Pero es el mayor. Tiene más hijos, ahora el hijo mayor le mandan. Ese es el karma de los mayores.
Sí, Y Entonces, otra cosa que añadiría a lo que tú dices, por ejemplo, ya la obediencia, vivir el presente, ya no vivir en el pasado o futuro. Entonces, y también nos recomendaba un sacerdote meditar la belleza de Dios, de lo que tienes, de lo que haces. Meditar. De ahí estaría la oración un poco. Rafael, ¿quieres decir algo para terminar ya con esto, por favor? El micrófono. Estoy buscando, perdón, estoy buscando, estoy cambiando un numeral del catecismo y quiero corroborarlo primero para no hablar nada mal. Deme 2 segundos, por favor. 2 segundos es lo que ya no tenemos. tenemos pereza. No Por hacemos favor, lo no que tenemos llores. que hacer. Bueno, Bueno, en vista de que pasaron los 2 segundos, vamos a continuar con el tercer punto. Lo vamos a hacer de una manera rapidísima. Eh, Rafael, si encuentras la cita, no importa, le hacemos un paréntesis y la aplicamos. Ya está en el 2094. Ya dale. Dice, la sedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo, se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Entonces, es incluso un horror al bien divino. Lo que hablábamos del tema de que tienes un rechazo de la oración. Eso básicamente. ¿Ya? Me parece que sí. ¿Algo más? Nada más. Vamos a Next. hablar, vamos a hablar, vamos a hablar de la gula. Eh, es un vicio del deseo, un deseo incontenido de llenarse a la saciedad, como decimos en el llano, como es de una manera llana, hasta reventar, y mientras tanto no pensar. Creo que ese es en sí el simbolismo que queda claro. Es una necesidad de llenarse y lo que necesita llenarse es porque está vacío. Y si la comida simboliza el efecto, eh, entonces, o mejor dicho, tenemos esa relación, pero quizás va un poco más allá, podríamos entender de que se trata de llenar vacíos, qué sé yo, vacíos afectivos o de otra situación, pero en sí la gula es eso, el exceso o lo desordenado a comer y beber. Arranquemos con eso para ver cómo lo vamos desarrollando, mis queridos contertulios. Bueno, lo normal que creo que todas las personas tener salud. Entonces, al buscar tener esta salud, empezamos como que a, a darle otro significado como que a la gula, porque supuestamente mientras más como, estoy mejor de salud, estoy mejor alimentado, estoy bien, pero sin darnos cuenta que estamos cayendo en este pecado. Y yo he visto mucho esto también como que en las mamás, que a veces a los pequeños, o sea, ya les dan de comer como que lo que ellos comen, no, pero come si no, no creces, come si no, no vas a poder estudiar, come si no, o sea, nos empieza como que a meter por ahí esto. Entonces, por más de que ya no avance, entonces es como que tengo que comer para poder crecer, si no me voy a quedar enano. Y creo que desde aquí ya se empieza a desordenar esto, ¿no? Porque empezamos a darle al cuerpo, ya obtuvo lo que necesitaba, pero empieza a pedir más, y empieza a desordenarse y viene lo que es la gula. ¿Qué opinan ustedes, chicos?
Bueno, yo dentro del tema de la gula, bueno, también como todos estos pecados pasan a ser un deseo desordenado, ¿no? Cuando pecamos, cuando nos alimentamos en exceso. En sí este pecado, bueno, pues pienso que, por ejemplo, ahorita en la humanidad es muy creciente. Por ejemplo, si hablamos dentro de diferentes rangos o grupos sociales, por ejemplo, hablemos de los niños. Ahorita los niños están teniendo ya diversos problemas con la obesidad infantil, ¿sí? Entonces, y a nivel mundial, la obesidad está tomando una fuerza, es una preocupación mundial. Y eso se suma ya a enfermedades relacionadas con la obesidad. Entonces, pienso que de pronto, pues, ahora como tú acabas de decir, mire, todos queremos de pronto comer y comer bien, pero también no hay, digamos así, no hay ese comer sano, ¿ya? Entonces, yo pienso que en este punto el tema de la gula nos está llevando a satisfacer demasiado a nuestro cuerpo y esto nos está llevando a muchas cosas. Y pienso, y miren que esto, por ejemplo, escuchaba también a un sacerdote que hablaba de no era un predicador católico, hablaba de este pecado de la gula que ataca a todos, ¿no? Incluso yo me ponía a reflexionar en tema de los religiosos, por ejemplo. Los religiosos hacen ciertos votos, ¿no es cierto? Pero no hacen un voto referente a la comida. Entonces, este predicador parece que él contaba la historia de una persona que él decía, en realidad sí debemos de cuidarnos mucho del tema de la gula porque nos puede alejar de nuestra vocación, de nuestra devoción también. Porque, por ejemplo, nosotros vemos a muchos religiosos que tienen votos de diferentes cosas, de la obediencia, de castidad y todo eso, pero en el tema de comida ustedes ven que todos están gorditos. Y él contaba la historia de un joven que en Estados Unidos, de un fraile que le veía cada vez más gordito, y, y él le decía que estaba así, ¿no? Pero él decía, no, pues es que a mí me gusta el vino, me gusta la comida, y como en esa orden tenía todos los placeres en temas de comida, hasta que al final terminó saliéndose de eso. Y como esto de la gula también incita, y como es parte del cuerpo, incita a otros pecados, esta persona incluso llegó a ser homosexual. Fuertes. Tuvo que retirarse de temas bueno, de su vocación, y ahora trabajaba en un almacén. De pronto ya estaba bien, pero este pecado, pues, lamentablemente le hizo salir de su vocación. Entonces uno dice, por ejemplo, él dice, por eso también hay escándalos en temas de sexualidad a nivel y dentro de la iglesia, porque se mete un poco este tema de la gula y no se controla este tema que nos puede inclinar a varios pecados, pero estamos dándole rienda suelta al tema de alimentarnos. Hay que considerar también que muchos directores espirituales consideran que la gula es uno de los pecados en los cuales te incita más al placer corporal. Es por eso que una persona que tiene problemas de impureza, problemas, se les pide que se moderen en su alimentación para de esta manera poder fortalecer su voluntad, ¿no es cierto? Porque es un acto de voluntad. Si bien la gula es un desorden en la alimentación, es un acto de voluntad al sentirse saciado, decir no más, basta. Porque San Agustín decía, en las confesiones de San Agustín, él decía, ¿quién no ha pecado por la comida? Haciendo referencia a la gula, al comer en este desorden. Entonces,
Ya la ves en las confesiones, él dice que la templanza y el fortalecimiento de la voluntad en la comida es importante, es muy importante para controlar el tema de impureza y controlar así también las pasiones de nuestros sentidos. Eso, chicos, de mi parte. Yo, yo quiero hablar de esto un poquito. Sí, está muy bien todo lo que ustedes dicen, pero vamos a ver un poco más allá. La gula se convirtió en un pecado capital porque implicaba el desperdicio de la comida, que estaba relacionado, pues, esto con la envidia y la necesidad de comer aquellos lujos a los que uno tenía fácil acceso, porque se trataba de eso, de comer en exceso, es decir, más de lo que el cuerpo necesita, o porque implicaba estar más pendiente de la comida que de los que con que se compartía y se departía. Quizás por todo esto es que esto implicaba salirse del camino y la gula pasó a ser uno de los pecados, ¿no? Pero yo pregunto, quizás no hubo carencia de algo y esta carencia provocó, Es que porque así como lo enfocamos nosotros, consideramos que vivimos en una sociedad donde la gula, ahora lo conocemos como bulimia, también hay una gula de afectos, hay una gula de amor, de cariño, de sentimientos, e incluso una gula que tiene que ver con la soledad. En realidad, con la peor de las sociedades posibles. ¿No será que estamos rodeados de gente, sin embargo, nos sentimos solos? ¿O vivimos en una sociedad que nos podemos comunicar con el que está más alejado del mundo mientras tenga una señal de internet? Es que así se maneja, no tengo idea. Y muchas de las ocasiones no podemos conversar con el que está al lado nuestro. A veces hasta con la esposa se hace difícil conversar. Pregunten a los casados. Y viceversa. No me agachen la cabeza, que es la verdad. Lo digo en primera persona. Entonces, todo lo que ustedes dijeron, sí, pero si vamos un poco más allá donde les dije, viendo un poco más profundo esta situación, ¿no será una carencia? Y esto provocó eso, el desequilibrio de esto, porque vemos que está ahí metido incluso la envidia. Y antes se daban, bueno, de lo que uno más o menos ve, ha leído, ha visto, le han contado, esos banquetes que eran a reventar y que comían y que los reyes y todo invitaban y esos grandes festines. yo creo ¿Qué les que sí, parece? yo creo que sí tiene que ver con un vacío. Y yo personalmente pienso que es algo, un vacío afectivo. ¿Por qué? Porque y este vacío afectivo no solo de que carezco de afecto de las demás personas hacia mí, sino también yo mismo, o sea, afecto hacia al yo interno. Y creo que de esta manera si yo tal vez no me quiero como soy, no estoy conforme con lo que soy, venían estas desequilibrios que decía el Yero de la anorexia, Sentimientos de culpa sobre todo. de la bulimia, porque no nos aceptamos, creo, o queremos ser aceptados por un prototipo que tal vez la sociedad nos ha inculcado y pensamos, las mujeres más creo, en que haciendo dietas, que no sé, muchas cosas. Ese es el O autocastigo. no sé. Y, y en cambio, o también viene esto de la bulimia, pues que es lo contrario, ¿no? Que empieza a embutirse todo y después, o sea, que como que resarcir o cubrir esto que se ha hecho. Entonces creo que sí es una carencia de afecto hacia uno mismo y que tal vez no es
las otras personas en nosotros. Reconciliarnos con nosotros mismos. Podemos partir de ahí con todo lo que ha dicho la Mire. Reconciliarnos con nosotros mismos. Dale, Pato. Bueno, en realidad, claro, la gula, podríamos hablar de varios aspectos, no solo relacionado con temas de alimentación y eso, porque cuando caemos en el tema de la gula, caemos como es algo enviciado, ¿no? De tantas cosas, de tecnología, bebida, comida, de juegos, de todas estas cosas. Y vemos que la gula, pues en realidad, o sea, no es solo que tú comas mucho, ¿no? Sino que también ahí están relacionadas muchas cosas, como por ejemplo, cuando las personas no disfrutan de la comida, cuando solo las personas comen de calidad, digamos. No puedo, no me pasen nada más o desecho otras cosas. Y los padres espirituales de la iglesia han dicho algo que a mí en realidad me ha llamado mucho la atención. Ellos dicen que observar el comportamiento en la mesa de una persona, su comportamiento con la comida, dirá mucho de la relación con Dios. Y aquí ya vamos viendo un poco relacionando con el tema espiritual, porque, bueno, pues aquí también se pueden sumar de pronto algunos otros pecados, como puede ser la pereza, ¿no? Y ha habido también casos de gula, por ejemplo, personas que por ejemplo, compran muchos libros, leen mucho, pero no encuentran, no llegan a la verdad. Y si no llegan a la verdad, entonces ahí estaríamos hablando de una gula. La gula va abarcando algunas cositas, no solo el tema como ustedes lo han dicho, de la alimentación y eso. Más bien la gula abarca mucho y en realidad afecta mucho, ¿no? Y por eso también, bueno, y es muy, a veces yo pensaría y digo, no. Alguien por aquí parece que Oscar dice, la gula es un demonio. En la puerta del alma toca cada uno de nuestros sentidos. Y en realidad no le ponemos mucha atención al punto de decir que, por ejemplo, yo he podido ver y eso en la experiencia de ser misionero y eso vemos, por ejemplo, los pecados, cómo el demonio está actuando y está actuando dentro de una misma familia, por ejemplo, donde todos son gorditos, todos son inclinados al tema de la gula, todos comen mucho, igual en familias donde todos son, digamos, se dedican a robar y toda la familia se dedicó a eso. Entonces, dentro de esto, que, que en realidad, o sea, afecta mucho en la parte espiritual, afecta mucho a tu alma. Y cuando se cae en este enviciado, pues tú ya no eres piloto de tu propia vida, ¿sí? Y siempre te vas a empezar a autojustificar. Entonces, por eso dicen, yo ahí les preguntaría de pronto, ¿es lo mismo querer y apetecer? Querer y apetecer. Ahorita lo que queremos es que ya esté el tiempo. Yo creo que sí, ¿verdad? Queridos amigos que nos están viendo, si nos regalan unos 15 minutitos más ya para ir cerrando el tema de la primera y la segunda parte de los pecados capitales, millón gracias. Tercera parte. O No, 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 no. podemos dejarlo de pronto porque Entonces eh, hablemos del próximo solamente de la gula y la lujuria. Si hablamos de la lujuria, Dios bendito está ahí. Y de paso hablamos de la Yo castidad. creo que sí va a haber tercera parte para poder desmenuzarlo un poco más del tema tanto de la gula como de la lujuria. Entonces Porque les propongo algo a ustedes, queridos amigos, y a ustedes también, compañeros de este proyecto de Jesús, un cafecito con Jesús y María. Entonces dejémoslo ahí.
dejémoslo ahí por ahora, hagamos una tercera parte. Les invitamos a los amigos que han estado con nosotros, se han conectado, a los que van a ver después de esto, para que dejen sus preguntas, interrogantes, críticas, lo que ustedes quieran. Mientras sea Propongo, con altura y respeto, pues nosotros felices de leer y de compartir. Entonces, si ustedes propongo están de algo, Yero. acuerdo, así hagámoslo. Esa tercera parte, no sé, ¿recuerdas, Yero? Nosotros estábamos pensando invitarle a Oscar. Sí, pues ya Ah, Y invitémosle, ahorita sí. que una nos vez. está siempre acompañando, Oscar, el próximo, para cerrar con broche de oro Para esta hablar de la cadena de... gula, de la lujuria y, y ya para dando un poquito de hincapié para hablar de sus pecados, ya directamente del enemigo, ¿no? Sí, Porque te comento, Osquitar, que nosotros habíamos hablado que te íbamos a invitar para hablar sobre las vocaciones, me parece. sí. Ujú. Pero Sí, bueno, creo que veo que has viene sido muy un bien fiel también. seguidor. Que viene bien también con este tema de la lujuria. Claro que sí. Dentro, creo que Y aquí sí. Si entraría estás muy de bien. acuerdo, mándanos un ok. A las personas que nos han acompañado hoy día, Dios les pague. Que bestia, de verdad sigan acompañándonos. No es por nosotros, créanlo, es por el Señor, es por la Virgen. Simplemente queremos dar a conocer un poquito de lo que Dios ha hecho en nosotros y las grandes cosas que pueden hacer en cada uno de ustedes. Esta es una batalla dura y de todos los días, pero tenemos al mejor de nuestro lado, ¿no es cierto? O sea, sí, ¿quién contra nosotros? Entonces, no hay pierde, no hay pierde. Es un partido en el que nunca vas a perder. Me han Entonces, sorprendido, dice, pero no responde. bueno, ya nos contactaremos con él. Entonces, ¿les parece si lo Es que no dejamos? le ve la otra semana significa que no hace esto. Entonces, queridos amigos, ¿les parece si lo dejamos ahí? Damos el mensaje final. El Jonathan por ahí nos va a dar una cancioncita y con eso pues cerramos el programa del día de hoy. Y queridos, ahí estamos con ustedes. Síganos acompañando. Vamos con nuestro mensaje final. No sé quién empieza, miren. Empieza. Primero las damas, dice. Primero las damas, como Ah, siempre. a despedirnos. Ya, Sí, ya bueno, sí, vamos. amigos, les agradecemos por esta noche que hemos pasado muy amena en conversar con ustedes, compartir con ustedes opiniones y también ir alimentando de esa manera nuestra alma. Y era parte que Dios quiso que así sea y si Dios quiere también estaremos con este invitado. Y pues también les invitamos a que compartan todas nuestras publicaciones, que nos ayuden en este proyecto de evangelización que es para la gloria del Señor y por amor a nuestra Madre Santísima. Dios les pague a todos. Muchas bendiciones. Gracias por darnos esa oportunidad. Y bueno, de pronto sí, si hay dudas, en realidad sí escríbanos nada más para aclarar dudas y todo eso y compartir. Y perdónennos si de pronto pues decimos algo, pues sepan perdonar, pero aparte pues escríbanos, ¿no? Díganos o propongan también temas, díganos algunas recomendaciones, que de pronto estemos haciendo algo mal, estamos con mucho gusto de recibir todas las críticas también. Muchas bendiciones, Dios les pague y nos vemos en el próximo programa. Querido amigo, les pague, recen por nosotros rezamos por ustedes siempre en nuestras oraciones. Quiero dejar una frase del Papa Francisco que llegue a su corazón, a su mente, a su ser, y el Papa Francisco decía que Jesús no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros seres humanos, los que nos cansamos de pedirle perdón a Jesús. No importa las veces que hayas caído, Él está ahí dispuesto, como dijo el Pato, Lucas 1:37, para Él no hay nada imposible. Todo pasa para bien de los que me aman. El Señor está ahí, siempre de nuestro lado. Confiemos en Él y Él va a saber entendernos, porque Él sabe lo que pensamos, sabe lo que vamos a decir, incluso antes de que abramos la boca. Les invitamos 5:30 de la mañana, continuamos
estamos en este reto de los 21 días. Próximo martes, tercera parte de La Raíz del Pecado con este invitado especial que esperamos que acepte. Y les dejo con Rafael para que haga el mensaje final. Bendiciones, santa noche. Que Dios bendiga cada una de nuestras vidas y que día a día luchemos por hacer la voluntad de Dios. Si uno quiere alcanzar la felicidad y la plenitud eterna, es importante hacer la voluntad de Dios. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Y hoy te ofrezco mi vida. Hoy me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. Y Señor Jesús, te entrego. Dios nos bendiga, chicos, que Dios nos bendiga.